y creo que es un grupo que seguramente van a tener mucho que platicarnos, y considero que pues también se debe de dar esta visualización de este grupo tan vulnerable. La investigación contempla la participación voluntaria de 60 a 70 mujeres jornaleras de 40 y 55 años que residan en Autlán, El Grullo o El Limón. En una sola jornada se les realizará toma de muestra de orina para detectar plaguicidas, análisis de sangre, estudio de composición corporal y una densitometría ósea para evaluar el estado de los huesos. Los análisis de laboratorio se realizarán en colaboración con distintas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Rehabilitación en Ciudad de México. Se estima que los resultados generales podrían estar disponibles aproximadamente en un año. La investigadora subrayó que el objetivo no es señalar responsables, sino visibilizar el estado de salud de un grupo considerado vulnerable y generar información que permita comprender mejor los riesgos asociados a la exposición ambiental en la región. Digamos que no existen como tal, o sea, que te puedan decir, ay, no, ¿sabes qué? De tal a tal rango, no existe como de tal a tal rango, sino que ya te dicen, a partir de ya tienes presencia en este caso en la orina, ya tienes presencia en la orina y pues no deberíamos de tener plaguicidas en el cuerpo, ¿no? Entonces ya es algo anormal que te salga la presencia de un plaguicida, pero pues también a partir de cierto nivel pues ya es bastante crítico. Nuestro objetivo no es señalar a alguien en específico, sino nuestro objetivo es básicamente pues visibilizar lo que está sucediendo en la región y pues también tratar de buscar soluciones, ¿no? A lo mejor a nosotros ya no nos va a tocar como parte del proyecto de tesis, pues porque nosotros no somos Secretaría de Salud o algún organismo gubernamental que lo pueda cubrir, pero pues sí visibilizarlo porque pues algo que no se ve, pues no se puede atender. Las mujeres interesadas en participar pueden comunicarse directamente con el equipo investigador del CUCSUR para recibir información detallada sobre el proceso. UDG Noticias, Antonio Díaz. El bufete jurídico de este centro universitario brinda asesoría gratuita y priorizar atención a personas en situación vulnerable. El responsable del bufete jurídico del centro universitario, el abogado Marco Antonio Rivera, informó que durante el último año se atendieron 311 personas y se han resuelto entre 20 y 25 casos, principalmente en materia familiar y civil. El servicio ofrece asesoría gratuita en diversas áreas del derecho y la canalización a otras instancias cuando sea necesario. David Mejía nos informa. En el marco de la promoción de la justicia social, el bufete jurídico del Servicio Social del Centro Universitario de la Costa Sur, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, mantiene abierta su atención a la población en general con asesorías gratuitas y acompañamiento en trámites civiles y familiares para personas de escasos recursos. Durante una entrevista, Marco Antonio Rivera Maravilla, encargado del bufete, explicó que esta instancia universitaria surge a raíz de la necesidad de brindarle protección a la sociedad, sobre todo en aquellos casos que las personas no tienen acceso a los recursos suficientes para contratar un abogado particular. Detalló que el servicio no está limitado a la comunidad universitaria, ya que cualquier persona puede recibir orientación jurídica sin costo. En primer lugar, el bufete jurídico de servicio social de la Universidad de Guadalajara surge a raíz de la necesidad de brindarle protección a la sociedad, sobre todo en aquellos casos que las personas no tienen accesos a los recursos suficientes para contratar un abogado particular. De ahí surge el bufete jurídico de servicio social, en el que nosotros brindamos tanto asesoría jurídica, sin excepción alguna a la población, no es limitante para personal de la Universidad de Guadalajara, y asimismo brindamos trámites, sobre todo en materia civil y familiar, a aquellas personas que no puedan pagar abogado particular. Aquí para llevar el trámite ya se hace un filtro en el que efectivamente, pues por sus condiciones socioeconómicas, se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Entre los principales desafíos, destacó el costo de algunas pruebas periciales dentro de los procesos judiciales. En materia de trámites, precisó que los asuntos más frecuentes corresponden a divorcios, que representan cerca del 60% de los casos atendidos. A esto se suman demandas de pensión alimenticia, guardia y custodia, sucesiones y recientemente testimoniales vehiculares derivadas de la pérdida de facturas. En primer lugar, al hablar de un tema de desigualdad económica, sí influye bastante en las personas. El no poder quizá ofertar pruebas, sobre todo en el caso de las periciales, hemos tenido algunos asuntos que, si bien al ser parte de la Universidad de Guadalajara tenemos un poco
de ventaja por parte del personal del juzgado, que también hacen una labor social. La verdad es que con cuestiones de pruebas periciales que son bastante costosas, algunas superan los 10,000, 15,000 pesos, a las personas se les hace un poco complicado acceder a este tipo de justicia. Y nosotros, al hacer un bufete de servicio social, pues ahí no podemos costear este tipo de pruebas que sí correrían por parte del particular, y es sobre todo el desafío más grande al que nos encontramos, el desahogo de pruebas que requieran un costo elevado. Los principales trámites son divorcios sobre todo. Yo creo que es un trámite que abarca casi el 60% de nuestros asuntos, y a la par de los divorcios están temas de alimentos, de guarda y custodia, y en un segundo término también tenemos algunos asuntos como sucesiones, y recientemente el año pasado, a raíz del cambio de placas de los vehículos, tenemos muchos trámites de testimonial vehicular en la que han perdido la factura, y para este trámite necesitaban una factura judicial. En eso más que nada se centran los asuntos que llevamos. Durante el último año, el bufete atendió aproximadamente a 311 personas, lo que equivale a 1 o 2 asesorías diarias. Desde que Marco Rivera asumió la responsabilidad del área, en enero del año pasado se han resuelto entre 20 y 25 asuntos, mientras que otros 6 se encuentran próximos a sentencia. El servicio del bufete jurídico se ofrece de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en los edificios de posgrados del Centro Universitario de la Costa Sur. La asesoría es gratuita y está dirigida a la población en general, mientras que la representación legal se enfoca en personas que acrediten insuficiencia económica y cuyos asuntos corresponden a la jurisdicción regional. Finalmente, el responsable del área hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en las instituciones de servicio social. Para UDG Noticias, David Mejía. El día de hoy, en el calendario de los días internacionales, nos indica que es el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Esto con la finalidad, desde luego, de sensibilizar a la población acerca de los problemas de la salud mental que afrontan los adolescentes, así como también desestigmatizar este tipo de trastornos y ofrecerles apoyo. Desde luego, para ello es importante hacer visible la necesidad de este tema de salud mental en los adolescentes, y la creación es desde el año 2020, que ha sido gracias a la iniciativa de asociaciones con la finalidad de observar el bienestar mental de los adolescentes. Se fijó como una fecha de celebración esta efeméride 2 de marzo, y el proyecto de confianza de Hollister, que es una iniciativa impulsada por personas que se dedican a ayudar a los adolescentes en todo el mundo a sentirse más seguros y capaces. Cuenta con el apoyo de asociaciones como The Hollister Confidence Fundación, que es una organización que otorga pues subvenciones a grupos sin fines de lucro, y esto con proyectos vinculados a áreas como salud mental de los adolescentes, equidad para jóvenes de todas las razas, inclusión para jóvenes de la diversidad, detención del acoso escolar. La adolescencia es una etapa muy importante en el desarrollo humano, fundamental para las emociones que impactan en el bienestar mental de los individuos, y al respecto, pues diversos estudios y estadísticas sostienen que 1 de cada 5 adolescentes presenta una afección de salud mental. Algunos trastornos de salud mental más comunes en los adolescentes: la ansiedad, la alteración del estado de ánimo, el déficit de atención y otros trastornos del comportamiento. El suicidio, desafortunadamente, también es otro de los trastornos más comunes que llevan a ello, precisamente. La psicosis, entre otros, y por supuesto que influyen factores y circunstancias como las que nos encontramos día a día en tema de seguridad. Es un momento de ir a una brevísima pausa. Regresamos con más. UDG Noticias Autlán.
Estamos de regreso con más información. El servicio militar reduce adiestramiento de 44 sesiones a 13 sabatinas. Reduce su esquema de adiestramiento a 13 sesiones sabatinas y es para jóvenes de Autlán y El Grullo quienes iniciaron actividades en el 102 Batallón de Infantería. Para algunos, la cartilla liberada es un requisito clave en su formación profesional o aspiraciones profesionales. Antonio Díaz nos informa al respecto. El Servicio Militar Nacional redujo su esquema de adiestramiento a 44 sesiones. El Servicio Militar Nacional redujo su esquema de adiestramiento de 44 sesiones a únicamente 13 sesiones sabatinas, en un ajuste que busca modernizar el entrenamiento y optimizar el tiempo de instrucción de los conscriptos. El cambio, aplicado a partir del 15 de noviembre de 2025, concentra la formación en un periodo más compacto, sin modificar el carácter obligatorio del servicio. Las autoridades militares señalaron que la medida pretende hacer más eficiente la preparación, manteniendo contenidos fundamentales como disciplina, acondicionamiento físico, primeros auxilios, instrucción de orden cerrado y manejo responsable de armamento. Aunque para muchos jóvenes el Servicio Militar Nacional es visto únicamente como un trámite obligatorio, en algunos casos representa un requisito determinante para continuar su formación profesional. Así lo explica Gabriel, pasante de medicina originario del Grullo, quien decidió realizarlo con un objetivo claro. Yo soy pasante de medicina y pues estoy próximo a terminar la carrera y próximamente pues me gustaría aplicar a una especialidad médica. Y pues en ciertos hospitales te piden la cartilla militar como un requisito para aplicar a ellos. ¿Es por ello que tú te has decidido el tener tu cartilla liberada? Sí, fue por lo que me decidí. Hoy están iniciando con esta actividad. ¿Sabes lo que viene a continuación? ¿Qué es lo que se espera que realicen aquí y cuánto tiempo? Pues sí nos han platicado, son en total 3 sesiones, ya llevamos 2 antes, esta es la tercera. Pues terminaremos aproximadamente el 9 de mayo y pues a lo que nos han platicado pues nos van a dar clases como de formación cívica y ética, sobre el ejército, cuestiones militares y también pues actividades físicas. Creo que en la sesión 7 vamos a jugar fútbol o algo así. Ajá. Nos van a enseñar a disparar, esperamos. Entonces, pues sí, varias cosas de ese tipo. Sí, escuchamos que algunos de los cambios es el tiempo que van a durar haciendo el servicio militar. Bueno, tú desconocías que antes había más tiempo en el que realizaban haciendo su servicio. En esta ocasión son 2 escalones de 13 sesiones. ¿O sí. ¿Qué les han explicado? Sí, son 2 escalones. El de nosotros empieza ahorita, pues empezó en febrero, termina en mayo. Y el segundo escalón pues empieza en agosto y termina en octubre más o menos. A pesar de la disminución en el número de sesiones, el Servicio Militar Nacional mantiene su objetivo de formar ciudadanos responsables con valores cívicos y preparación básica en caso de que la nación requiera personal capacitado. El programa continúa enfocándose en disciplina, ética y sentido de pertenencia. En el caso de las mujeres, la participación es voluntaria, pero también puede convertirse en un paso estratégico para su proyecto de vida. Alondra, estudiante de 6º semestre de preparatoria en Autlán, explica que su decisión responde a una meta profesional concreta. Pues yo decidí entré como voluntaria, ya que soy aspirante para entrar a un plantel militar y pues uno de los requisitos es la cartilla militar. Entonces, ¿también las mujeres deben tener esa cartilla? Sí. Perfecto. Cuéntanos esa decisión que tú has tomado por propia convicción, que en tu experiencia estás realizando, cómo te sientes aquí y qué es lo que haces en este servicio. Pues aquí lo que nos han enseñado es lo que es el orden cerrado, aprender a marchar, a aprender a alinearnos, un poco también de cívica y ética y más que nada pues el patriotismo, que es lo que más se nos ha recalcado en estas últimas sesiones. Con este nuevo esquema, los conscriptos cumplirán su servicio en un formato más concentrado, pero con la misma finalidad, fortalecer su preparación y compromiso con el país. UDG Noticias, Antonio Díaz. Gracias, Antonio, por esta información. La Preparatoria Regional de Casimiro Castillo impartirá la TAE de Lengua y Cultura Náhuatl en comunidades indígenas de la comunidad de Cuautitlán de García Barragán. Se iniciará en agosto esta trayectoria de aprendizaje especializante y vinculación, lengua y cultura náhuatl. Se llama esta trayectoria, las TAES, en las localidades indígenas de Cuautitlán de García Barragán. Este proyecto contempla capacitación docente previa, elaboración de materiales y acompañamiento institucional con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y generar un modelo replicable en otras regiones del estado. David Mejía nos informa.
Preparatoria Regional de Casimiro Castillo de la Universidad de Guadalajara iniciará en los próximos meses la implementación de una nueva trayectoria de aprendizaje especializante y vinculación denominada Lengua y Cultura Náhuatl, la cual comenzará a impartirse en comunidades indígenas del municipio de Cuautitlán de García Barragán. El director del plantel, Misael Sem Salguero Galvez, informó que el proyecto arrancará con la capacitación docente de aquí al mes de junio, en localidades donde existen asentamientos de comunidades originarias en la zona indígena de la Sierra de Manantlán, como Tequesquitlán, Cusalapa, Chacala, Ayotitlán y Telcruz. De acuerdo con el director, el proceso contempla la preparación de materiales y adecuaciones necesarias para impartir la TAE, la cual será la primera en su tipo dentro de la red de preparatorios del Sistema de Educación Media Superior. Donde hay asentamientos de comunidades originarias y es donde empezaremos este modelo de educación y el cual buscaremos con ellos empezar a empatarlo. Entonces iniciamos con capacitación de docentes de aquí a junio. Hay capacitación ya de los docentes como tal. Prepararemos los materiales necesarios, las adecuaciones que haya que hacer para poder impartir esta TAEP. Y como te digo, con mucha responsabilidad, con mucho entusiasmo, pero entendiendo que al ser la primera vez que se va a realizar y que somos la escuela que va a encabezar esta dinámica, pues lo vamos a hacer con ese sentido, con esa pertinencia y pues buscando que sea un éxito, ¿no? Que se consolide esta trayectoria especializante y se pueda replicar después en todo el estado. Existen más de 150 trayectorias especializantes en toda la red de preparatorios del CENS. Sin embargo, no había una como esta. Entonces esta se diseñó, ya te digo, a más de 15 años de trabajo con la UAFI, y pues ya lo pudimos cristalizar. Entonces sí, ya lo podemos manejar de esa manera. La capacitación será permanente y contará con el acompañamiento de instituciones universitarias especializadas. La nueva TAE, Lengua y Cultura Náhuatl, comenzará a ofertarse a partir del tercer semestre, periodo en el que los estudiantes pueden elegir entre distintas trayectorias especializantes como matemáticas, emprendurismo o conservación de alimentos, según la vocación regional de cada módulo. Sobre el impacto esperado, el director indicó que la propuesta fue recibida con entusiasmo por parte de los jóvenes y las comunidades. Mira, el impacto que vamos a ver y que vamos a encontrar con ellos, de hecho, al plantearles a ellos lo que venía por delante, pues se entusiasmaron. Ellos el impacto que buscan es salir de sus comunidades originarias, seguir estudiando, pero también ya con una formación sólida de lo que es su cultura, ¿no? Porque muchas veces no solamente la vestimenta, no solamente es el habla, es todo lo que es el entorno cultural, todo lo que ellos van a ir blindados o van a ir protegidos o van a llevar con mayor transparencia a otros espacios, lo que es su cultura. Van a poderlo establecer, entonces están buscando con ello llevar de una manera más eficiente su cultura. El directivo subrayó que la propuesta no busca limitar el aprendizaje de otras lenguas como el inglés, sino complementar la formación integral de los estudiantes. La Preparatoria Regional de Casimiro Castillo tiene presencia en los municipios de La Huerta, Villa de Purificación, Casimiro Castillo y Cuautitlán de García Barragán. Finalmente, el director consideró que encabezar este modelo representa un reto institucional. Para UDG Noticias, David Mejía. Avanzamos con más información aquí en UDG Noticias y vamos ahora con información que nos comparte nuestra compañera Rocío López Fonseca desde Canal 44 y Radio Universidad, ya que continúa el uso de cubrebocas en las diferentes escuelas. Será hasta el 9 de marzo cuando se analice si continúa el uso del cubrebocas obligatorio en los planteles de educación básica del Estado. Esto lo ha confirmado el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Vamos con esta información. Será hasta el 9 de marzo cuando se analice si continúa el uso de cubrebocas obligatorio en los planteles de educación básica del Estado, confirmó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. El 9 de marzo está indicado que todavía seguimos utilizando el cubrebocas. Seguramente unos días antes de esta fecha, el 9 de marzo, nuevamente la Secretaría de Salud pueda dar una instrucción sobre si se prolonga el tiempo de uso o ya ahí le suspendemos. Informó también las escuelas que se encuentran tomando clases de manera virtual debido a brotes de sarampión. En este momento tenemos 66 escuelas que han sido afectadas con esta estrategia de mandar un grupo que presenta por lo menos un niño con infección, y tenemos de esas 66 escuelas a 3 de ellas que fue necesario suspender a todo el grupo.
Ya son 11 municipios que reportan planteles escolares en estas condiciones. Sin embargo, aseguró que ya hay municipios que han logrado cortar con la cadena de contagios en las escuelas, ya que no hay reportes nuevos de contagios como en Alto Sur, mientras que Tlaquepaque y Tonalá todavía reportan casos activos. Para UDG Noticias, Rocío López Fonseca. Es momento de ir a una breve pausa para identificarnos justo a la media hora y regresamos con más aquí en UDG Noticias. UDG Noticias Autlán, con Elia Macías. Noticias regionales. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM. www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Entrevista. Avanzamos con más información aquí en UDG Noticias. Bueno, arrancamos el mes de marzo y el mes de marzo es violeta. Es actividades que ya se están realizando en el marco del 8M, 8 de marzo. Y en ese mismo contexto, aquí en UDG Noticias estaremos presentándole una serie de entrevistas para acercarnos a esta temática que nos parece debe seguir siendo una prioridad mantenerla en la agenda de información. Y es por ello que hoy nos acompaña aquí en nuestro espacio de entrevista la maestra Irene de Jesús Arreola. Ella es responsable del área de primer contacto de este Centro Universitario de la Costa Sur. Maestra Irene, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, Elia, muchas gracias por la invitación. Pues me gustaría que nos compartas, por favor, que pues la Universidad de Guadalajara, a través de estas unidades, de estos primer contacto que tiene al interior de todos los centros universitarios, se lleva a cabo un protocolo para prevenir la violencia de género. Este protocolo, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién está dirigido? Platícanos, por favor, maestra. Muy bien. Este protocolo, pues su nombre está un poquito largo, pero nos describe perfectamente qué es lo que incluye. Es el protocolo de prevención, atención, sanción y erradicación de violencia de género implementado en la Universidad de Guadalajara, que involucra centros universitarios y preparatorias pertenecientes a la UDG. A partir de ese protocolo se crea la figura a la que yo estoy representando en ese momento, que es la unidad de primer contacto, que prácticamente somos las receptoras de denuncias y nosotros derivamos a una comisión que ellos se encargan de investigar, de resolver y emitir una resolución. Depende de la gravedad de las faltas, es la sanción a la que se va a ser acreedora la persona. Este protocolo está vigente a partir de marzo del 2022, es pues muy reciente. Al principio se hubo un poquito como que de incertidumbre, de renuencia incluso. Somos de los centros más pequeños y pues sí hay un poquito a lo mejor como de desconfianza, ¿no? Porque es un medio de defensa pues prácticamente nuevo. Es un proceso meramente interno donde se sancionan conductas por cualquier tipo de violencia. No nada más violencia de género, sino que ya el incluir violencia de género pues implica otra sanción, ¿no? Mayor. Cuando hablamos de violencia de género, ¿a qué nos referimos? Para saber en qué momento nosotros podemos acudir a este primer contacto del centro universitario. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pues cuando es violencia de género es porque está implícita en las acciones o en las palabras un odio o resentimiento hacia el otro género o hacia otros géneros. Esto es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque la sanción es mayor. Cualquier tipo de violencia, o más bien los tipos de violencia que se pueden manifestar pueden ser de psicológica, que es la más difícil de identificar porque es muy sutil, muy normalizada, no deja huellas en nuestro físico, sin embargo, podemos tener diferentes consecuencias en nuestra salud mental. Es desde lo verbal, palabras antisonantes, ofensivas, humillaciones, desde los celos, no nada más se da entre pareja, también entre compañeros o estudiantes y demás. Pueden ser algo que era muy normalizado anteriormente en el ámbito educativo, era que incluso, no sé, que no tienes que no tienes la capacidad de aprender, ¿no? Que incluso hasta las orejitas de burro nos ponían y demás. A mí no me tocó, pero sí me tocó ver compañeritos que les pasaba ese tipo de cuestiones. Eso ya es violencia. Eso ya es violencia psicológica, que están con sus palabras también segregando a otros sectores o motivando a la discriminación por diferentes motivos y causas, ¿no?
La violencia psicológica, esa es pues la más fácil de identificar, aunque también muchas veces se disfraza con que fue algo accidental, que puede ser desde pellizcos, patadas, bofetadas, jalones de cabello, generar una lesión ya sea interna, externa o ambas, con alguna parte de nuestro cuerpo, con alguna sustancia química, con un arma, con cualquier objeto punzocortante, ya sea que deje o no marcas en la persona, pero yo creo que es un poquito más fácil de identificar, ¿no? O sea, me empujó, me apretó los hombros, los brazos, incluso la violencia psicológica, regresándome un poquito, implica mucho, ahora que pasó el 14 de febrero, nosotros mencionábamos a los jóvenes, esa cuestión de prohibir, ¿no? De prohibirle a las parejas, no sé, incluso que tengan amistades, que salgan a diferentes lugares y demás, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones es violencia psicológica. También está la violencia sexual, que no nada más es tener relaciones íntimas, sino va desde los piropos, chiflidos, sonidos, señales, gestos, miradas, va implícito desde lo físico y lo psicológico y lo verbal. Uh-huh. También está la violencia digital, que es como la más reciente, se puede involucrar una, varias o todas las anteriores, donde ya están involucrados cualquier tipo de medio de comunicación y aparatos electrónicos, correos electrónicos, mensajería instantánea, llamadas telefónicas, cualquier red social que ahorita usan mucho los chavos. Digo, yo soy de Facebook para atrás, entonces que Facebook, Instagram, TikTok, todo eso, donde incluso pongan alguna frase donde incite al odio, ¿no? O cualquier tipo de violencia, o motivar, o los famosos quemores que existen mucho ahorita en Facebook, ¿no? Que, esta persona es, deudora o cosas así. ¿Los anónimos? Yo creo que es una de las lagunas legales, uh-huh, porque sí debería de regular eso, ¿no? Porque uh-huh, tú sabes que una palabra puede llegar a varias personas y destruirle la vida a una persona, aunque sea mentira. Uh-huh. Entonces, creo que sí debemos de hacer mucha conciencia en eso, incluso pues regular ese tipo de cuestiones en cuanto a las redes sociales, porque podemos perjudicar a las personas sin ser cierto, ¿no? Uh-huh. Incluso que sea cierto, no está bien que los estén publicando y demás, porque hay sanciones. También, bueno, obviamente en lo digital puede haber contenido íntimo, que incluso nosotros, si nos llega alguna denuncia por esas cuestiones, ni siquiera estamos autorizadas, ni debemos, ni siquiera, enséñame, o sea, nada más explícame de qué se trata y redáctalo lo más explícito posible y nada más. Es en el momento en que la persona siente que están transgrediendo su integridad. Exactamente. ¿Es el momento de actuar para ir al protocolo? Sí. De hecho, pues muchas veces ni siquiera lo detectan, por lo mismo que te digo, okay, que a veces, por ejemplo, la violencia psicológica es la más sutil, muy difícil de identificar, porque también dicen, bueno, es que no tengo pruebas, ¿cómo lo voy a demostrar? Uh-huh. Que a lo mejor me hizo sentir mal, o me hizo esa comparación, o me sentí humillada, porque no tengo pruebas. Pues de hecho es uno de los principios de este protocolo, credibilidad a la víctima. Uh-huh. No vamos a poner en duda lo que nos están diciendo, ni siquiera vamos a cuestionar, oye, pero tú no lo, ¿estás seguro que tú no lo provocaste? O sea, ¿no fue tu culpa? Obviamente no. O sea, uh-huh, ese tipo de comentarios ni siquiera los tenemos que mencionar. Maestra Irene, es un protocolo que tiene la Universidad de Guadalajara y en cada centro universitario se lleva a cabo. ¿Quiénes pueden acudir a este protocolo? Estas situaciones que ya nos estás compartiendo, que se considera que son violencia, pero ¿quiénes? ¿Es solamente estudiantes o es a la comunidad en general, a la comunidad universitaria? ¿Quiénes pueden hacerlo? Este protocolo nos protege a nosotros como trabajadores, que implica desde docentes, administrativos, servicios generales, incluso a personas externas que ingresen a las instalaciones, que sean agredidas por alguno de nosotros, o que uno de ellos venga y agreda a alguno de la comunidad universitaria, también pueden interponer una denuncia por medio de este protocolo. Y también a los estudiantes. Es decir, los estudiantes pueden implementar o interponer una denuncia en contra de algún otro compañero o en contra de algún trabajador o docente y viceversa, ¿no? O sea, no es unilateral. Nos protege a todos los que estamos dentro de las instalaciones, siendo trabajadores, estudiantes o externos que ingresen y sean agredidos. Uh-huh. ¿Cómo funciona la primera escucha o el primer contacto dentro de este centro universitario? Okay. Como CUCSUR está compuesto de varias sedes, desde Jaluco, Anonas, El Grullo. Para ellos hay algunas ciertas... hay algo exclusivo, ¿no? Pueden iniciar el proceso por medio electrónico. Por correo electrónico nos mandan la situación, nosotros redactamos, acomodamos formato, ya sea que ellos vengan a firmar o nos manden ya en un sobre sellado
esta denuncia firmada. Pero aquí en esta sede de Cucsur tienen que acudir directamente con nosotros. La atención es presencial, es en persona, y ellos pues nos cuentan la situación, ¿no? Ya una vez que nosotros les explicamos cómo es el proceso, ¿sabes qué? Aquí nuestra función es implementar o interponer una denuncia. No hay ni quejas, no hay sugerencias, no hay denuncias anónimas. Todo es, obviamente, es confidencial, simplemente que cuando la persona denunciada sea notificada, pues se va a enterar de qué se le está denunciando y quién le está denunciando. Ya una vez que acuden con nosotros, pues si se deciden o no, nosotros redactamos los hechos en orden cronológico, modo, tiempo y lugar, quiénes estaban, dónde estaban y qué fue lo que pasó, lo más explícito posible. Si tuvieran pruebas, se adjuntan, las que sea nada más posible hacerlo. Como te comento, si son videos o contenidos íntimos, nosotros ni siquiera los podemos ver, nada más que los conserven en un lugar seguro para que ya después ellos los presenten. Incluso como es un proceso meramente interno y si está involucrado un delito penal, se les invita, incluso hemos hecho el acompañamiento a denunciar al Ministerio Público porque se lleva otro proceso. Ya se sale de esta área del primer contacto. Exactamente. Incluso, se puede llevar a la par el proceso porque la sanción más grave a la que puede ser acreedor un estudiante es la expulsión. Pero si hay un delito penal de por medio, obviamente no va a ser nada más justa esa sanción. Maestra, ¿quién juzga estas denuncias aquí en lo interno? ¿Ante quién va esta denuncia que ustedes ya recabaron y recibieron de los denunciantes? Ok, entonces ya tenemos nosotros la denuncia, ellos nos dan las pruebas, si hubiera testigos los mencionamos, no es necesario que acudan. Testigos son los que estuvieron presentes en los hechos, porque a veces dicen, bueno, es que yo le conté esta situación a fulano o fulana, lo voy a presentar. No, ¿sabes? Alguien que vio. Tú lo presentas, ya me firmaste, ya me autorizaste. Yo llevo esa denuncia en un sobre completamente sellado a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones, que está ubicada en Rectoría, que la preside el secretario académico. Aunque también existen aquí en Cucsur otras dos comisiones, que depende de cada... uno es de estudios regionales y el departamento. Otro, de cada departamento, exactamente. De cada división. Entonces, hay dos divisiones, cada división lleva sus denuncias. Si no son faltas graves, por decirlo así, o tan graves, se les lleva a ellos para también derivar la carga laboral a las otras divisiones. Entonces, ellos ya se encargan de sesionar, es decir, de reunirse cada cierto tiempo, de revisar el asunto, mandar llamar a las partes, ya ellos dan su declaración, mandan llamar a los testigos, revisan pruebas. Obviamente es un proceso que lleva sus propias etapas, ¿no? Nosotros siempre les digo a los chiquillos, quisiéramos que fuera caso cerrado, ¿no? O sea, se presentan las partes y en ese ratito se soluciona, pero es todo un proceso. Claro. Por lo mismo, se les hace la recomendación, porque no se les puede obligar a que acudan a terapia psicológica o atención psicológica, que aquí también es totalmente gratuita, que es parte de los servicios que brinda Salud Integral. Incluso ha habido agresiones físicas, también antes de que vengas a declarar, te derivo primero con la doctora Citlali para que te revise y te haga las curaciones debidas, ¿no? Y ya ellos se encargan de investigar, mandar llamar a las partes, revisar las pruebas y ahora sí emitir una resolución en base al protocolo. Y ya ellos, depende de la gravedad de las faltas, ya las sanciones pueden ser desde una amonestación, llamada de atención, una suspensión temporal, o en caso de los trabajadores, la más grave es la rescisión del contrato, que también estoy obligada como primer contacto, cuando está involucrado un trabajador o trabajadora, está acusado de ser responsable de alguna conducta violenta, yo mandarla directamente a Recursos Humanos. Entonces ya se lleva el proceso laboral a la par y el proceso del protocolo, incluso como te comento, cuando hay un delito de por medio, se les deriva también o se les invita a que acudan al Ministerio Público. No los podemos obligar, pero se les hace, ¿sabes qué? Estoy detectando que este es un delito, pues te invito a que denuncies, porque aquí lo más grave en caso de estudiantes es lo expulsan, en caso de trabajador le rescinden la contratación y es todo. ¿Existe miedo en denunciar en la comunidad universitaria, sobre todo cuando es de la comunidad estudiantil, hacia las jerarquías más altas, por ejemplo, sus profesores o algún administrativo, etcétera? ¿Y qué garantías ofrece la propia institución para evitar la revictimización? Y de esta manera, pues, proteger la confidencialidad también, maestra. Sí, claro. Obviamente, aparte, como te comentaba al principio, es un centro universitario muy pequeño. Cuando vamos a las capacitaciones, no, yo tengo tantas denuncias por día. Nosotros, pues es que aquí todos se conocen. Entonces, quieras o no, muchas veces acuden por el coraje del momento. No, sí me dice esto, y sí quiero denunciar. O sea, hacemos todo el proceso y me dicen, pero ¿sabes que no te lo voy a firmar? Hasta ver estos días, a ver que ya se calman un poquito, o incluso llegan a un acuerdo, o platican y se acomodan.
O sea, no hay ningún problema. De hecho, nosotros les recomendamos mucho, o sea, no es necesario que un problema voy y denuncio. Existen otras formas, otras vías para poder solucionar los conflictos. Conciliar, posiblemente. Sí, exactamente. Lamentablemente, todavía no tenemos esa facultad nosotros como primeros contactos de llegar a conciliar o acuerdos. Sin embargo, pues sí se les recomienda. En caso de que son estudiantes, ¿sabes qué? Pues acude con tu coordinador y explícale tu situación y ahí llegan a un acuerdo, concilien entre ustedes. O acércate a tu compañero, tu compañera y dile cuál es la situación, porque muchas veces son malos entendidos. No digo que lo minimicen, sino que a veces se puede solucionar platicando, ¿no? Entonces, sí existe ese temor y obviamente por eso mismo tratamos de generar generamos esta unión con salud integral para que se lleve el servicio completo, ¿no? Que las personas tomen atención psicológica, que les ayude tanto a poner límites, a poder sobrellevar este proceso, porque nosotros decimos, no es fácil interponer una denuncia, porque no nomás denuncio, se le sanciona ella, o sea, es un desgaste, como todo proceso, ¿no? Entonces, sí ocupa mucho acompañamiento y tener una muy buena red de apoyo. Maestra Irene, ya nos mencionaste hace un momento que cuando van a capacitaciones ven otros casos todavía o mayor número a comparación a este centro universitario. En ese contexto, aquí, ¿cómo está esa cultura de la denuncia? ¿Cuántas reciben? ¿Cómo vamos en este aspecto aquí en este centro universitario? Sí ha estado incrementando, porque apenas nos hemos estado dando a conocer porque pues es un protocolo pues reciente, ¿no? Del 2022 para acá. Digo, yo egresé hace 11 años y no había ni siquiera atención médica ni atención psicológica, entonces es un servicio nuevo. Y quieras o no, pues sí, siempre sí les da un poco de temor denunciar. Los centros universitarios con los que nos reunimos en las capacitaciones son muchísimo más grandes, entonces pues allá es así como que el pan de cada día. Y pues la cultura de la denuncia aquí en Autlán, o por lo menos aquí en Cucsur, se ha ido incrementando, la gente ha estado teniendo un poco más de confianza en primer contacto, y aparte porque ve que pues es todo confidencial, nada más te comento, nada más cuando ellos ya se les notifica a las demás partes, pues ya se dan cuenta, ¿no? Que hay una denuncia en su contra. Pero si alguien llega conmigo y me comenta su problemática, o igual me redactó todos los hechos, pero al final no me firmó, yo ni siquiera paso un reporte ni a coordinación, ni a jefes de departamento, de decir, oye, en esta carrera hay tales problemas. O sea, todo es confidencial. Obviamente habrá quien vea y quien entró ahí a la oficina y demás, pero no nada más llegan para eso. A veces, no, oye, quiero tal curso, quisiera participar en tales actividades, porque a veces sí existe ese prejuicio, ¿no? De hecho, al principio sí nos veían como que el bichito raro en primer contacto, como de que, ay, somos las malas, pero no, nos están vigilando. Vamos explicando cuál es nuestra función y cuál viene siendo el proceso como tal. Claro. Porque es como todo, ¿no? O sea, es un servicio. Sí existe un poquito de temor, pero ha ido incrementando un poquito la confianza. En datos duros, términos duros, ¿cuánto nos pudieras decir que son casos que atienden, por ejemplo, al corte del año pasado? Al corte, creo que aquí tengo el mensajito. Sí, porque es importante conocer que, bueno, por una parte hay cultura de la denuncia, es decir, sí conocemos que la unidad de primer contacto atiende estas necesidades y qué tanto nos hemos acercado con esa confianza para denunciar lo que nos esté sucediendo y cuántos son esos casos que se han presentado en la actualidad, maestra Irene. Sí han ido incrementando poco a poco. Bueno, no encuentro aquí la imagen de las estadísticas, pero han incrementado el número de denuncias porque al principio, te digo, no nos conocían, no sabían cuál era nuestra función, incluso decían, es que quiero hacer una denuncia anónima, pues no existen las denuncias anónimas, o quiero meter una queja, no existen las quejas, o quiero conciliar, pues no existe la figura de conciliación, digo, a lo mejor estamos todavía muy limitados en cuanto a nuestras funciones, sin embargo, por lo mismo tratamos de abarcar otros aspectos, ¿no? De generar actividades mensuales, de reunirnos con psicólogos y con la doctora Citlali para abarcar los 3 aspectos, desde la salud física, mental, emocional y el aspecto social, con la prevención de la violencia. Incluso invitamos a instituciones gubernamentales para que vengan y nos apoyen desde prevención de enfermedad de transmisión sexual, desde lo que viene siendo, como ellos que son más especializados en cuanto a temas de inclusión y temas de diversidad sexual. O sea, nosotros tratamos como de trabajar en conjunto con otras personas para traer información a los jóvenes y a los trabajadores para que ellos también vayan entendiendo y conociendo la importancia de la inclusión y de la salud integral como tal. ¿Qué se da más entre los propios estudiantes o de como entre trabajadores universitarios o de jerarquías más altas hacia los alumnos? ¿Qué es lo que más se da? Sí es más entre estudiantes, sin embargo sí se detecta todavía el temor o el prejuicio de un hombre denunciar a una mujer, porque sí existen las mujeres agresoras. Entonces sí se da más entre estudiantes,
pero la mayoría son mujeres. Uh-huh. Bueno, ya nos mencionaste acciones que realiza esta unidad de primer contacto aquí en este centro universitario para fomentar la cultura de la paz, de respeto y de igualdad, que son estas que nos mencionas, hacer charlas o qué otras actividades promueven. Pues de hecho ya tratamos de hacer como cosas innovadoras, ¿no? Desde rallies deportivos, donde al final o al principio se les da un mensaje relacionado con la temática, porque tenemos nuestro calendario como de efemérides, por así decirlo, que tienen en común las 3 áreas, ¿no? Por ejemplo, el mes pasado fue del Día del Amor y la Amistad y del condono del preservativo, y se hizo una pequeña feria de salud donde también vinieron personal del ayuntamiento y diferentes áreas para hablar de diferentes temas, ¿no? Incluso hasta de tránsito y de cultura vial y demás. Pero se procura como enfocar en las 3 formas. No sé, que se les regala un preservativo con un mensaje donde si te obliga a tener relaciones, pues es violencia, ¿no? O es abuso, o si estabas en estado inconveniente bajo los efectos del alcohol, pues fue abuso y demás. O sea, tratamos como de involucrar todo. O la importancia de prevenir un embarazo no deseado, o protegerse para prevenir enfermedades de transmisión sexual y demás. Y cada mes tiene sus propias actividades, vamos variándolas un poquito. Por ejemplo, ahora en el 8M se trabaja en conjunto con el grupo de mujeres Cucsur, y en el 25N igual se hacen actividades, no nada más nos enfocamos en las mujeres, sino en todas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria. Desde luego, y la invitación también para los varones que se acerquen, ¿no? En caso de Sí. sentir también que ellos son víctimas de esta violencia. Maestra Irene, ¿qué mensaje le darías a los estudiantes, a la comunidad universitaria en general, que no saben si lo que están viviendo es violencia de género? Pues que realmente presten atención si lo que están pasando les genera paz o tranquilidad. Si de primer momento, por ejemplo, en una relación sentimental no sienten esa seguridad, que también revisen o traten su situación emocional, que es algo muy importante, que está muy normalizado y que me da mucho gusto que ya no se juzgue tanto o se critique de que no, las personas que vamos al psicólogo somos porque no estamos bien. Pues realmente no estamos bien, pero no es que estemos mal de nuestras facultades mentales, sino que es una necesidad básica prácticamente. Salud mental. Y me da mucho gusto ver que los psicólogos, como estamos en el mismo edificio, tengan muchísimos pacientes. Entonces, es una muy buena señal, hay buena aceptación. Entonces, una es esa, que revisen o que trabajen en su salud emocional, y otra, que pues busquen ayuda, que generen buenas redes de apoyo. Yo siempre les digo, los foráneos son los que siempre necesitan un poquito más de atención, porque yo, a pesar de que fui local, yo viví esa situación con mis compañeros, o con algunos compañeros foráneos, que sí se les nota, ¿no? O sea, que se van despegando de los padres, y unos se destrampan, o otros se sienten como muy solitos o tienen más carencias, tanto desde lo emocional, lo económico. Entonces, sí es como cobijarlos un poquito, tener pues mucha empatía con ellos e incluirlos en todos los sentidos. Una pregunta muy importante que no le hice, maestra, pero ¿qué factores influyen en los jóvenes para que haya esas conductas de violencia, tanto de la víctima como de el victimario? Casi siempre las víctimas es por falta de autoestima, o por lo general son aprendizajes que traemos desde nuestro hogar, ¿no? O sea, yo en mi casa, para mí era normal a lo mejor que mi papá llegara borracho y golpeara a mi mamá y a mis hermanos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, yo a lo mejor más grande, inconscientemente voy a aceptar a una persona agresiva, o voy a ser víctima o voy a ser victimaria. Entonces, pues la familia es algo muy importante, donde desde ahí se forman nuestros principales, pues nuestros valores, de ahí vamos aprendiendo cómo dirigirnos con las demás personas, y lamentablemente pues siempre lo reflejamos con los demás. Podemos crecer en un ambiente violento y actuar de la manera contraria, ¿no? Pero realmente yo creo que son pocas las personas las que hacen eso por su fortaleza mental, o no sé en qué esté, pero sí tiene mucho que ver el factor socioeconómico, desde la falta de recursos económicos, la falta de redes de apoyo, el alcoholismo, las drogas. ¿La conducta machista de impera? La conducta machista. Incluso se me quedó muy grabado una vez en un taller que yo les dije, no, pues ¿de qué quieren machista? No, pues yo no. Y dice un chico, que nomás que mi novia no se vista enseñando escote ni rabón. Y yo decía, entonces no eres machista. No, no soy machista. Y yo decía, o sea, ese tipo de cosas que a veces no identifican, decir, no. Exacto. Es ese tipo de cuestiones. Entonces, en los talleres, por eso me gusta hacer actividades para que ellos vayan identificando.
Que sí es una conducta machista el hecho de prohibirle a la mujer cómo vestirse. Exactamente. O incluso las mujeres, que se da mucho de querer revisar o controlar, o de que no nos sales, y es una cuestión muy normalizada, donde a las mujeres, por ejemplo, se nos cría, por lo menos aquí en Autlán, que no se nos da la misma libertad que a los hombres. Bueno, no en muchos lugares, que a los hombres. Por temor y por cultura machista, ¿no? Porque tú eres mujer, tú tienes las de perder. Y precisamente es por ello que pues se tienen esos procesos reeducativos, que es de lo que habla el protocolo, ¿no? Sí. Es reeducarnos, es decir, estas conductas ya aprendidas no son las ideales y es un comportamiento machista. Exacto. Reeducarnos en ese contexto. Finalmente, maestra Irene, en el marco del 8 de marzo, ¿qué significa para el centro universitario contar con este protocolo activo y vigente? Pues yo creo que es un gran apoyo, un gran aporte que ha hecho la Universidad de Guadalajara, porque es consecuencia, o se creó a consecuencia de varias situaciones donde se habían estado vulnerando los derechos incluso universitarios, ¿no? Donde no se desarrollan en un ambiente adecuado por cuestiones de violencia, donde a lo mejor no sabían a dónde acudir para hacer una denuncia de este tipo, y creo que es una muy buena forma de llegar a solucionar un conflicto, aunque muchas veces se satanice o se tenga ese temor todavía de ir a denunciar, porque realmente es un proceso. Puedes ir y denunciar, puede salir la persona que sea culpable o no. O sea, muchas veces se asustan mucho por eso, porque dicen, no, es que ya me denunciar, y a veces no son ciertas las acusaciones, o si son ciertas, pues ya se hace acreedor a la sanción. Pero sí es un muy buen medio de defensa para los trabajadores y para los estudiantes, para que acudan con toda confianza y pues no tengan temor a denunciar. Claro, que crezca esa cultura de la denuncia. Sí. Muchas gracias, maestra Irene. Gracias. Gracias por todas estas actividades, que sean exitosas y que cumplan ese objetivo. Tenemos más información aquí en UDG Noticias. UDG Noticias Autlán, con Elia Macías. Noticias regionales. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Universitaria. En el tema universitario de esta mañana, el sector informal, el más afectado por la reducción de la jornada laboral, advierten los especialistas. De 48 a 40 horas se reduce la jornada, recientemente aprobada por el Congreso, y esta podría generar más dificultades para las personas que trabajan sin contrato formal ni prestaciones. Esto lo estiman especialistas del CUSEA. La UDG, según el doctor Moisés Alejandro Alarcón, este ajuste afectaría especialmente a quienes tienen empleos informales, que suman alrededor de 5.8 millones de personas en el país. Además, académicos advierten que sectores como la manufacturera, la construcción, el comercio y primario, con jornadas de 41 horas, debido a estándares de exportación o exigencias productivas, también enfrentan retos para adaptarse a los nuevos horarios. En contraste, los empleos formales con contrato y prestaciones contarían con mayores posibilidades de ajustes sin impactos severos en su dinámica laboral. Información que comparte en su página la Universidad de Guadalajara. Panorama estatal. Cardenal de Guadalajara pide a la Federación plan para desarticular la delincuencia organizada. El cardenal José Francisco Robles, arzobispo de Guadalajara, hizo un llamado al gobierno de México para que presente un plan concreto que permita desarticular los grupos de delincuencia organizada ante la profunda penetración de estos grupos en diversos niveles de la sociedad y la administración pública. Durante rueda de prensa, el presbítero señaló que esta situación evidencia la urgencia de una estrategia nacional que no solo se limite a respuestas aisladas, sino que ataque de fondo la estructura criminal. Información que comparte en su página el diario elinformador.com. Nacional.
En el orden nacional, partidos reciben 6.839 millones de pesos al año en financiamiento público para sus actividades ordinarias y operativas. Esto de acuerdo con datos analizados hasta el 2026 entre monto de forma parte, un total acumulado de los 61,000 millones de pesos que han recibido en este periodo, lo que equivaldría a 70 veces el presupuesto actual de la Comisión Nacional de Búsqueda. Información que comparte en su página el diario eleconomista.com. En resumen, le presento un resumen de la información de esta mañana 2 de marzo del 2026 y le informo que investigan posible relación entre plaguicidas y salud ósea en mujeres jornaleras de la región de Autlán. El bufete jurídico del Costa Sur brinda asesoría gratuita y prioriza atención a personas en situación vulnerable. El servicio militar reduce adiestramiento de 44 a 13 sesiones sabatinas. La Preparatoria Regional de Casimiro Castillo impartirá TAE de Lengua y Cultura Náhuatl en comunidades indígenas de Cuautitlán de García Barragán. El sector informal es el más afectado por la reducción de la jornada laboral, advierte especialista. Cardenal de Guadalajara pide a la Federación plan para desarticular la delincuencia organizada. Los partidos reciben 6.839 millones de pesos al año en financiamiento público. Con este fondo musical nos despedimos, deseando que tenga un excelente inicio de semana y desde luego que continúe con nuestra programación habitual. Me despido con esta frase de Mahatma Gandhi. Dice, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Buen inicio de semana. UDG Noticias Autlán con Elia Macías.